Hola alumnos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. El día de hoy vamos a hablar acerca de los soportes y las resistencias. Los soportes y las resistencias son puntos en los que el mercado tiene tendencia a rebotar. Estos puntos son recurrentes y nos sirven para darnos cuenta en qué momento el mercado puede tomar una dirección opuesta a la que está yendo. La mejor forma de entender este concepto es imaginándonos un edificio de 2, 3 o 4 pisos. Entonces, la parte baja, el suelo, que es donde la pelotita va a rebotar, es lo que se conoce como un soporte. Es un soporte porque la pelotita no puede atravesar hacia abajo el suelo. Y la parte alta Hola alumnos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de los soportes y las resistencias. Los soportes y las resistencias son puntos en el mercado donde el precio tiene tendencia a rebotar. Estos puntos son visibles, son recurrentes y nos sirven para darnos cuenta en qué momento el mercado podría tomar la dirección opuesta a la que está yendo. Una forma muy sencilla de entender cómo funcionan los soportes y las resistencias es imaginándonos un edificio de 2, 3 o más pisos. Esta pelotita en este momento se encuentra sobre el suelo, al cual nosotros llamaremos soporte. Y si esta pelotita empezase a rebotar y chocase contra el techo, estaría chocando contra una resistencia que no lo permite ir más hacia arriba. Una resistencia que no le permite ir hacia más arriba. Entonces, si la pelotita rebota, va a tener que volver a rebotar hacia el suelo. Y así consecutivamente, mientras que el precio se quiera mover en un rango de soportes o resistencias. El precio recurrentemente va a hacer esto, va a romper el techo, va a rebotar y va a buscar una nueva resistencia. De la misma forma lo puede hacer rompiendo el suelo, rebotando y buscando un nuevo soporte. ¿Esto qué nos dice? Que las zonas de soporte son zonas de soporte y resistencia, y que las zonas de resistencia son en realidad zonas de soporte y resistencia también. Entonces vamos a poner un ejemplo de qué pasaría si el precio en este momento empieza a rebotar, toca la resistencia, vuelve a rebotar y rompe esta resistencia. En ese momento automáticamente esta resistencia se convertiría en un soporte y el precio buscaría otra resistencia o buscaría volver a romper este soporte, convirtiéndolo una vez más en una resistencia para luego volver a tocar el soporte anterior. Si el precio rompiese este soporte, automáticamente se convertiría en una resistencia y el precio buscaría o volver a tocar la resistencia o ir al siguiente soporte. Vamos a ver esto de forma muy sencilla en el siguiente gráfico. De hecho, como podemos ver acá, el precio tiene una resistencia muy marcada en esta área y tiene un soporte muy marcado en esta área también. Entonces, imaginémonos en este momento el precio se encontrase acá. Entonces, tenemos este punto de acá, como vemos el precio avanza, vemos que busca una resistencia. Y en el momento que toca la resistencia, vamos a ver cómo se comporta el precio. El precio vuelve a bajar buscando el siguiente punto de soporte. Si nosotros continuamos con esta gráfica, nos vamos a dar cuenta que en este momento el precio vuelve a tocar el soporte, vuelve a subir y vemos cómo el precio va a intentar llegar a la siguiente resistencia. En este caso, como vemos, como pusimos en el ejemplo del edificio y la pelotita, el precio rompe la resistencia y dense cuenta lo que hace. Lo primero que busca es tocar la línea de soporte. Esto es lo que se conoce como un retesteo o como un pullback, ¿ok? Entonces, normalmente el precio cuando rompe un área de soporte o resistencia busca tener un retroceso
para comprobar si se está formando un buen suelo o si se está formando un buen techo. ¿Esto para qué sirve? Si se está formando un buen suelo, el precio lo que va a buscar es ir a la siguiente resistencia. Si el precio no funciona como suelo, el precio lo que va a hacer es buscar romper este suelo, volver a probar la resistencia para luego irse a la siguiente área de soporte. Vamos a ver qué es lo que sucede con el mercado para que puedan entender a lo que me refiero. En este caso vemos que no funciona como suelo, el precio rompe, hace un retesteo y lo que debería de pasar es que el precio vuelva a la zona de soporte anterior o vuelva a intentar romper el área de resistencia. En este caso claramente vemos que busca mínimos nuevos y luego el mercado continúa, como podemos ver, rompiendo el suelo anterior, como les mencioné hace un rato, haciendo un retroceso para probarlo como techo y luego el mercado continúa con su rumbo. Nos damos cuenta que intenta romper el techo, pero se da cuenta que funciona bien como techo y el mercado vuelve a formar un nuevo soporte como vemos acá. El mercado rompe este soporte, lo utiliza como resistencia y luego vuelve para buscar un soporte anterior. Como vemos acá, lo rompe, hace un retesteo y el mercado continúa con su movimiento. Si nos damos cuenta, es muy recurrente que el precio cada vez que toca un área de soporte o un área de resistencia tiene un retroceso. Esto es muy importante para entender en qué momento tomar posiciones de compra o de venta. En este caso, el precio rompe esta resistencia y nos damos cuenta que vuelve a hacer un pullback a la zona de soporte anterior. Entonces, ¿esto de qué nos sirve? Número uno, nos sirve para determinar en qué momento es oportuno tomar una posición de compra o una posición de venta. Si yo tengo bien marcados mis puntos de soporte y resistencias, yo en este momento, ¿qué es lo que hubiese hecho? Yo hubiese esperado que el mercado toque este punto, si rebotaba, hubiese entrado en venta. Vimos en este caso que rebotó muy poquito y luego rompió. Entonces, en el momento que rompe, yo lo que voy a esperar para tomar una posición de compra es el retroceso que vemos acá. En este punto hubiésemos podido colocar una orden de compra y el mercado hubiese subido, ya que es lo que hace de forma recurrente. Si nos damos cuenta, en el ejemplo anterior, es muy similar. El mercado rompe el área de soporte, hace un retroceso, y en este momento yo hubiese podido colocar una orden de venta yendo en la dirección en la que el mercado quiere ir. ¿Qué hubiese pasado si es que yo hubiese colocado una venta acá? Muy sencillo, hubiese colocado mi stop loss por encima del área de soporte y resistencia. ¿Qué hubiese pasado en el ejemplo anterior si es que yo hubiese colocado una orden de compra acá? Igual de sencillo, hubiese colocado mi stop loss por debajo del área de soporte y resistencia. Entonces, esta es la forma correcta en la que nosotros tenemos que utilizar los puntos de soporte y los puntos de resistencia. Algunos tips que les quiero dejar antes de terminar esta lección es que hay muchas personas que marcan las zonas de soporte y resistencia con líneas. Yo no se los recomiendo porque, como podemos ver acá, muchas veces estas áreas no son exactas. Si nosotros marcásemos estas áreas con líneas, nos perderíamos operaciones por estas mechas o porque en algún momento el cuerpo de la vela termina por debajo. Es preferible marcarlas con esta cajita que se llama rectángulo que tenemos en esta área de las herramientas de TradingView, que nos va a servir para poder tener un área un poco más amplia y poder tener operaciones más precisas. Espero que esta lección haya sido de su agrado. Nos vemos en la siguiente lección.